Apenas había salido el sol cuando los habitantes del pequeño pueblo de Santa Elvira empezaron a notar un detalle curioso. Todos los días, exactamente a la misma hora, un pequeño perro de aspecto inusual, sin pelo, con la piel oscura y arrugada, como un pergamino antiguo, y ojos intensos como brasas, se detenía frente a la puerta principal del hospital municipal. No hacía ruido, no ladraba, no pedía comida, simplemente se quedaba allí sentado, completamente quieto, mirando fijamente el edificio blanco, como si algo muy importante estuviera a punto de suceder dentro. El perro era conocido solo como Nico. Nadie sabía de dónde venía, y nadie recordaba haberlo visto antes de aquel día, cuando apareció por primera vez frente al hospital. Los médicos, enfermeras, visitantes e incluso los pacientes miraban por la ventana con una mezcla de ternura e incomodidad. Era como si ese cuerpo pequeño y frágil escondiera un secreto que nadie más conocía. Doña Sida, una de las limpiadoras más antiguas del hospital, fue la primera en intentar acercarse a él. Le llevó sobras del animal, un trozo de pollo e incluso una manta vieja. Pero Nico lo rechazó todo. No parecía tener hambre, sed ni frío. Simplemente miraba fijamente, siempre con la nariz vuelta hacia el mismo punto, la ventana de la habitación, en 208. Al principio parecía solo una curiosidad, pero con el paso de los días, la presencia del perro empezó a preocuparle. Algunas enfermeras dijeron que se les ponía la piel de gallina al ver la mirada del animal. Otras juraban haber oído pequeños pasos en el pasillo durante la madrugada, incluso cuando sabían que no había nadie. Y cada vez que el reloj daba las 7:15, allí estaba, sentado, en silencio, con la mirada fija. El médico jefe, el doctor Alberto, intentó ahuyentar al animal. Envió al guardia de seguridad a dar una vuelta a la manzana. Intentaron cerrar las puertas antes, pero nada pudo impedir que Nico apareciera. Incluso en días de lluvia y viento fuerte, siempre encontraba la manera de permanecer allí sentado, firme, como si cumpliera una misión invisible. Y entonces ocurrió algo aún más extraño. Un día Mariana, la niña de la habitación 208, con tan solo 6 años, entró en coma. Había estado hospitalizada meses antes por una rara afección cardíaca y se había resistido con valentía. Pero esa mañana, exactamente a las 7:15, su estado empeoró drásticamente. Y en ese preciso instante, Nico se levantó por primera vez. No ladró. Simplemente se levantó, dio 3 pasos hacia la puerta del hospital y luego volvió a sentarse como si una fuerza invisible lo hubiera detenido. La gente empezó a susurrar: «Ese perro presiente cosas. ¿Será un presagio? ¿Tendrá alguna conexión con la niña?». Pero nadie imaginaba que esta historia apenas comenzaba, y lo que vendría después cambiaría para siempre la forma en que la ciudad veía ese hospital. Y a Nico, a la mañana siguiente, la ciudad parecía más tranquila de lo habitual. Las ventanas del hospital estaban entreabiertas y un viento frío recorría los pasillos como un susurro ancestral. La pequeña Mariana permanecía en coma, inmóvil, en su cama, mientras las máquinas parpadeaban lentamente. Médicos y enfermeras evitaban hacer comentarios en voz alta, pero sabían, algo estaba cambiando. Afuera, Nico estaba allí de nuevo, sentado, firme, su mirada aún más oscura, como si llevara una tormenta tras el silencio. Pero esa mañana algo diferente sucedió. Alrededor de las 9 de la mañana, una anciana, con el pelo completamente blanco y el rostro lleno de profundas arrugas, apareció en la puerta del hospital con un bastón. Su mirada parecía confusa y le susurró algo extraño a la recepcionista. «¿Dónde está el niño? El que aún no ha nacido, pero ya está esperando». La recepcionista no entendió. Intentó preguntar más,
pero la señora simplemente le dio la espalda y se fue, como si no recordara lo que acababa de decir. En ese preciso instante, afuera, Nico se levantó de nuevo. Dio 3 pasos. Se detuvo. Miró fijamente el pasillo del hospital y volvió a sentarse. Esa tarde, el doctor Alberto decidió bajar a la entrada. Se acercó a Nico con cautela, como quien se acerca a un rompecabezas. Se sentó en el banco de cemento junto al perro y permaneció allí en silencio, observando el mismo punto que miraba. «¿Qué esperas, pequeño?», murmuró el doctor. Pero el perro no reaccionó, ni un solo movimiento, solo sus ojos, que temblaban ligeramente, como si contuvieran una emoción que un ser humano jamás podría comprender. Pasaron los días. Mariana seguía en coma. Pero durante la madrugada, la enfermera Beatriz informó algo que dejó a todos en shock. Estaba trabajando su último turno cuando oyó un sonido muy suave proveniente del pasillo. Pequeños pasos, como los de un niño descalzo. Miró la cámara de seguridad y vio algo imposible. Una figura infantil del tamaño exacto de un niño de 6 años, de piel oscura y completamente lampiña, cruzaba el pasillo hacia la habitación 208. Beatriz corrió hacia ella. Abrió la puerta con fuerza, pero no había nadie. Mariana permaneció inmóvil, con los ojos cerrados y el rostro pálido. Asustada, Beatriz regresó a la sala de seguridad, revisó las imágenes, y entonces se quedó paralizada. La figura que había visto no era humana, era Nico, pero no como un perro, era un niño con apariencia humana, pero con los rasgos del perro sin pelo mexicano. Y este niño caminaba hacia Mariana como si la conociera, como si estuviera allí para protegerla. Al día siguiente, la historia se difundió. Ya nadie veía a Nico como un simple animal. Empezaron a llamarlo el guardián. Habían velas cerca de la entrada. Algunas personas comenzaron a rezar junto a él, pero Nico permaneció inmóvil, mirando fijamente la ventana de la habitación 208, hasta que, una noche, todo cambió. A las 3:12 de la madrugada, Mariana despertó. Sin explicación, su corazón volvió a la normalidad. Los médicos acudieron corriendo, incrédulos. Abrió los ojos lentamente, con una leve sonrisa, y lo primero que dijo fue: «¿Dónde está el chico moreno? Dijo que se quedaría conmigo hasta que me recuperara». Todos se miraron. No había ningún chico en el hospital, ningún acompañante, nada. Solo Nico, afuera, inmóvil, mirando fijamente la ventana de la habitación como siempre. El doctor Alberto salió corriendo. Necesitaba verlo con sus propios ojos, pero por primera vez desde que Nico había aparecido, ya no estaba allí. Doña Sida fue la primera en darse cuenta. El espacio donde Nico solía sentarse estaba vacío. El suelo aún conservaba la tenue marca de donde había descansado su cuerpo todos los días, como si el cemento hubiera absorbido de alguna manera la presencia del perrito, pero se había ido, sin dejar rastro, sin un sonido, simplemente había desaparecido. Dentro del hospital, la noticia de la recuperación de Mariana se extendió como un milagro. Los médicos estaban asombrados. No solo la niña había despertado del coma, sino que sus pruebas mostraban signos de una regeneración inusual, como si su corazón se hubiera renovado. Los especialistas no podían explicarlo, y algunos incluso pensaron que había una falla en el equipo. Pero lo que más intrigó a todos fue lo que dijo Mariana, con la calma e inocencia de una niña. Me lo prometió. Dijo que solo tenía que confiar en él y que cuando me recuperara se iría. Dijo que había hecho lo que tenía que hacer. «¿Quién, querida?», preguntó una de las enfermeras. «El niño, el que tenía la piel como mi muñeca, sin pelo.
Tenía ojos grandes y hablaba con suavidad. Me tomaba de la mano todas las noches. Ya no tenía miedo cuando estaba allí. Esa mañana, el doctor Alberto, todavía inquieto por todo lo sucedido, se fue temprano a casa. Pero al pasar por la calle lateral del hospital, algo le llamó la atención. Un anciano de barba canosa vendía artesanías tradicionales en un pequeño puesto, como lo había hecho durante décadas. Sostenía una pequeña escultura de barro crudo, sin pintura. Era la figura de un niño, pero ese niño no tenía pelo. Su piel estaba arrugada, y los ojos, a pesar de ser de barro, parecían vivos. «Esa escultura, ¿dónde la consiguió?», preguntó el médico sin poder ocultar su asombro. El artesano lo miró, sonrió levemente y respondió: «Ah, este es antiguo, muy antiguo. Representa a un Xoloitzcuintli, el perro sagrado del pueblo mexicano. Pero esta figura de niño es una leyenda que pocos conocen. Dicen que en momentos de gran dolor, cuando la vida de alguien pende de un hilo, aparece un espíritu. Mitad niño, mitad perro. No habla mucho, solo observa. Y a veces, cuando siente que la persona aún tiene un propósito, la protege hasta el final». «¿Estás diciendo que esto es una leyenda real?» «Real», sonrió el anciano. «Depende de a qué le llames real. Pero mira, historias como esta perduran milenios por algo. Y tú lo viste con tus propios ojos, doctor». «¿No lo hiciste?». El doctor no respondió, pero al irse se llevó la escultura. Algo en su interior le decía que tenía un significado más profundo del que podía explicar con palabras. Mientras tanto, Mariana volvía poco a poco a su rutina. Sus exámenes mejoraban cada día, y no dejaba de mirar por la ventana de la habitación 208. Se sentó en la cama, con la mirada alerta, como si esperara ver a Nico regresar en cualquier momento. En una de sus conversaciones con doña Cida, le dijo algo que la dejaría en silencio durante varios minutos. «¿Sabes lo que me dijo antes de irse? Que ya no tenía por qué tener miedo, que ahora me tocaba a mí cuidar de alguien, y que él ya lo había hecho antes, que una vez, hace mucho tiempo, él también fue un niño como yo, y que lo había salvado una niña con un corazón enfermo. Pero eso no tiene sentido, querida. Tú eres la niña con un corazón enfermo». Mariana solo sonrió. «No», dijo, «que esta historia ya había sucedido, y que ahora volvía a suceder, que a veces volvemos solo para devolver lo que recibimos». Doña Cida, que nunca se emocionó, contuvo las lágrimas. Parecía más que la imaginación de un niño, parecía el destino, o algo aún más grande. Pero lo que nadie sabía era que Nico no había desaparecido realmente. Estaba donde pocos podían verlo, y la razón se revelaría muy pronto. A la mañana siguiente, el hospital amaneció diferente. Había una sensación en el aire, una especie de silencio que precede a lo extraordinario. Mariana ya caminaba por los pasillos con una cinta azul en el pelo, como si nunca hubiera estado en coma. Los médicos, ahora rendidos a algo que jamás podrían explicar, simplemente observaban. Era como si llevara una luz invisible que iluminaba todo a su alrededor. En la pequeña capilla del hospital, donde solía entrar poca gente, doña Cida encontró algo que la dejó sin aliento por un segundo. En el banco de madera más cercano, a la ventana, había un dibujo, hecho con lápices de colores y trazos infantiles. Mostraba una figura morena, sin pelo, con ojos grandes y brazos extendidos. A su lado, una chica con un vestido blanco sonreía. Detrás de él, un portal, como un círculo de luz. Y encima, palabras garabateadas, con una caligrafía aún incierta. Volvió al punto de partida, pero siempre regresa cuando alguien lo necesita. En ese momento, corrió hacia Mariana. «¿Dibujaste esto, querida?». La niña lo miró con la expresión tranquila y serena de quien ha visto más de lo debido en la vida. «Me pidió que lo hiciera.
Antes de irse, me dijo, «Dibújalo para que sepan que no desaparecí, solo volví a mi lugar de origen». Así que lo dibujé. Al otro lado de la ciudad, el doctor Alberto revisaba viejos archivos en su consultorio. No podía dejar de pensar en la frase de la niña. Esta historia ya pasó antes. Entre los polvorientos archivos encontró un documento de 1948. Era el historial médico de un niño llamado Mateo, huérfano, hospitalizado por insuficiencia cardíaca. Sobrevivió contra todo pronóstico y en un comentario escrito a pluma por un viejo médico decía: «El niño dice que lo curó una presencia que nadie más ha visto, un niño sin pelo que aparecía cada noche y prometía cuidarlo hasta que recuperara las fuerzas». El doctor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Observó la escultura del Xoloitzcuintli en su escritorio. Eso no era casualidad, era un ciclo, un vínculo que atravesaba el tiempo. Esa misma noche, la ciudad fue azotada por una fuerte tormenta. Los relámpagos cruzaban furiosamente el cielo, y en el hospital, los pacientes permanecían en sus habitaciones por seguridad. Pero a las 3:12 de la mañana, algo sucedió. Una de las cámaras de seguridad de la entrada del hospital captó un destello brillante. La imagen se volvió blanca durante 2 segundos. Y cuando regresó, allí estaba Nico, sentado exactamente en el mismo lugar de siempre. Pero esta vez no estaba solo. A su lado había otro niño, un niño, también calvo, con la misma piel oscura, ojos grandes, y de la mano una pequeña figura de cabello rizado y vestido azul, Mariana. Los dos se miraron, sonrieron, y lentamente caminaron hacia la puerta del hospital, pero nadie los vio salir. Cuando el equipo se apresuró a revisar, no había nadie allí. Mariana había desaparecido de su habitación. Las cámaras del hospital fueron revisadas decenas de veces, y todas mostraron lo mismo. A las 3:12 a.m. salió sola, pero en las siguientes imágenes la acompañaba Nico, y entonces ambos desaparecieron en un instante, como si hubieran cruzado una frontera invisible. La ciudad estaba conmocionada. Se llevaron a cabo búsquedas. Helicópteros sobrevolaron las zonas cercanas. Pero ninguna pista, ninguna respuesta. Solo una semana después, cuando una nueva paciente ingresó en el hospital, una niña llamada Lucia, con una cardiopatía congénita. Algo volvió a ocurrir. A la mañana siguiente de su ingreso, el guardia de seguridad de la recepción llamó a los médicos a toda prisa. Temblando, señaló afuera. Y allí, como siempre, estaba Nico, sentado, mirando fijamente la ventana de la habitación de Lucia. Pero ahora, a diferencia de antes, había algo nuevo en su pecho. Un pequeño collar azul con la letra M colgando. Y fue en ese momento que todos comprendieron. La historia no había terminado, acababa de comenzar de nuevo.